Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Antonio Vázquez Tapia, soy alumno del tercer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho con especialidad en litigación y juicios orales en la Universidad Expro. El día de hoy voy a hablar sobre el derecho administrativo y en particular sobre algunos puntos en cuanto a las concesiones y el apartado 1 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos. ¿Qué pretendemos hablar el día de hoy sobre esta situación? Muchas veces no entendemos cómo funciona el gobierno realmente, a veces solamente vemos lo que las noticias nos publican y no entendemos muy bien de dónde viene la raíz de todos los procedimientos, reglamentos y todo aquello que a veces nos hace cuestionarnos si el gobierno está actuando de una manera correcta. El estudio del derecho administrativo constituye una puerta de entrada al entendimiento profundo de cómo el Estado organiza, regula y ejecuta su voluntad en el beneficio de la sociedad. No trata únicamente de normas abstractas que no podemos entender, sino de un entramado vivo que conecta la voluntad popular con la acción concreta de los órganos públicos. En este sentido, el derecho administrativo revela la manera en que las instituciones se convierten en garantes de la legalidad, de la eficiencia y de la justicia en la gestión cotidiana del país. La importancia de este campo radica en que nos permite comprender cómo se articulan los servicios públicos, cómo se regulan las funciones de los servidores, de qué manera toman los actos administrativos inciden directamente en los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Además, este nos invita a reflexionar más sobre los procesos de desconcentración y descentralización que muestran la capacidad del Estado para adaptarse y responder a las necesidades sociales con estructuras flexibles, flexibles y eficientes. En esta clase vamos a recordar un poco, muy superficialmente, ya que es mucha información, desde los conceptos básicos del derecho administrativo hasta los análisis de los actos jurídicos, administrativos, de gobierno y políticos. Vamos a diferenciar cuáles son sus alcances y sus efectos. También examinaremos la regulación constitucional sobre la propiedad de tierras y aguas en México, particularmente lo que se conoce como la faja constitucional. Como un ejemplo del derecho administrativo, protege la soberanía nacional frente a intereses externos. Para empezar, ¿qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento y control de la administración pública. Se ocupa de las relaciones entre el Estado y los particulares, mediante los cuales el Poder Ejecutivo ejerce una función administrativa. Unas características muy básicas de este derecho es que es un derecho público. Regula las relaciones en las que el Estado actúa con poder de imperio, no como un particular, ya que el Estado tiene el poder para imponer estas reglas, instruido por nuestra Constitución. Y también tiene una finalidad social. ¿Por qué? Porque busca satisfacer las necesidades colectivas mediante servicios públicos. También algo importante tomar en cuenta es que tiene un carácter dinámico, ya que evoluciona conforme cambian las estructuras del Estado y las demandas sociales, va adaptándose conforme avanza la sociedad. Y algo muy importante es que está totalmente subordinado a la legalidad. Todo acto administrativo que ejerce el poder debe estar fundado y motivado bajo la ley. Ninguno puede ser sobre la ley. De ahí que muchas veces se presume que hay una ilegalidad cuando el gobierno actúa de cierta manera. Para fines de creación, ¿cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema y por lo tanto se impone sobre todas las demás leyes de México, así que esa es la principal. Después de eso tenemos lo que hay leyes federales y locales, como son la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Procedimientos Administrativos, entre ellas. ¿Qué genera este derecho? Los reglamentos emitidos por el Poder Ejecutivo. También como fuente tenemos las jurisprudencias y doctrinas
como fuentes interpretativas de este mismo derecho, y como principios generales del derecho, como cualquier otra rama del derecho, tenemos la legalidad, igualdad, proporcionalidad, seguridad jurídica, que son principios básicos de cualquier rama del derecho, sin lo cual no pudiera decirse que existe un Estado de Derecho. Sobre el derecho administrativo tenemos lo que es la función pública. ¿Qué es la función pública y cuáles son sus elementos? ¿Por qué su importancia? Bueno, la función pública es la actividad que realizan los órganos del Estado para cumplir con fines colectivos. De esto determinamos que los elementos son los sujetos, el objeto, el medio y la finalidad. ¿Cómo definimos estos? Los sujetos son los servidores públicos. El objeto de la función pública es la satisfacción de necesidades sociales. ¿Bajo qué medio ejecutan este objeto? Bueno, con actos administrativos y servicios públicos. ¿Todo esto para qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, en general es garantizar el bienestar general. No hay otra finalidad de la función pública más que garantizar el bienestar general. De ahí deriva su importancia, y ya que ésta radica en que asegura la continuidad del Estado y la efectividad de los derechos ciudadanos, de manera que todos los ciudadanos reciban la protección del Estado, así como también la justicia y efectividad en los procesos jurídicos. Hay tres niveles de función en el servicio público, como lo tenemos el servicio público federal, local y el municipal. En el federal tenemos los servicios de alcance nacional, como son la seguridad, la energía y las comunicaciones. En el local tenemos los servicios estatales, como son la educación básica, la salud pública estatal. Y en el municipal tenemos los servicios inmediatos a la comunidad, los que son más del día a día, como el agua potable, los alumbrados públicos, la recolección de basura. Las personas que trabajan en la función pública les llamamos servidores públicos, y que estos están regulados por la Constitución y leyes como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué derechos tienen estos funcionarios? Ellos tienen derecho a una estabilidad laboral, a una remuneración justa y a una capacitación constante. De igual manera, como tienen derechos, también tienen obligaciones. ¿A qué se refieren esas obligaciones? Estos funcionarios deben dirigirse siempre con legalidad, honradez, imparcialidad, eficiencia y rendición de cuentas. Es muy importante que cumplan con estas obligaciones, ya que si no se cumple con ellas, caemos en los abusos de poder, en la negligencia, en la prestación de servicios, caímos en un sistema en el que no se beneficia al pueblo, a la ciudadanía, y por lo tanto la función pública carecería de validez. También en el acto de la función pública tenemos la función pública ejecutiva, legislativa y judicial, que no es lo mismo que federal, local y municipal. Debemos entender eso, que para lo que entendemos por ejecutiva administrativa es la gestión diaria del Estado, que son la ejecución de las leyes y las políticas públicas. En cuanto a la función pública legislativa, estamos hablando de la creación de normas que regulan la vida social. ¿Quién se encarga de esta? Las cámaras de diputados y senadores, ya sean federales o locales. En la parte de la función pública judicial, tenemos que los jueces son quienes se encargan de la interpretación y aplicación de la ley en casos concretos. Como un punto muy básico de esto es que el Poder Ejecutivo es considerado el administrador y ejecutor de la voluntad popular, responsable de materializar las políticas públicas. Este poder, obviamente, como ya lo sabemos, está marcado por la figura de la presidencia. Vamos a hablar ahora de unos puntos importantes sobre los actos de la administración pública. Estos son de importante remarcar, ya que no todos los actos que ejecuta la función pública tienen la misma, vamos a llamarle, fuerza en cuanto al impacto en la sociedad.
Estos son los conocemos como acto jurídico, acto administrativo, acto de gobierno y acto político. El primero de ellos es la manifestación de voluntad destinada a producir efectos legales. Por ejemplo, un contrato de compraventa, cualquier acto jurídico, incluso entre particulares, es una firma de un contrato, un acuerdo en el cual tenga consecuencias jurídicas. Desde ahí partimos lo que es un acto jurídico. Por lo tanto, aplica también al gobierno. Ya entrando en el acto administrativo, es una decisión unilateral de la administración que afecta los derechos e intereses. Por ejemplo, el otorgamiento de una licencia de construcción. ¿Por qué nos dice es unilateral? Porque solamente es del gobierno hacia el particular. No hay una reciprocidad en cuanto a la recepción de consecuencias legales. Solamente el gobierno impone lo que se necesita hacer para el otorgamiento de esta licencia. También ahora pasamos a otro punto en el que es el acto de gobierno. Los actos de política que no se someten al control jurisdiccional. Por ejemplo, los nombramientos de ministros. Esto obviamente no necesita pasar por un proceso jurisdiccional, un juzgado, para poderse realizar, ya que son actos que son inherentes de la figura del gobierno. Por lo tanto, no necesitan ese tipo de escrutinio. Y por último, tenemos lo que es el acto político. Las manifestaciones vinculadas a la conducción política del Estado. Por ejemplo, los mensajes presidenciales se consideran actos políticos ya que representan no solo un punto de vista, sino representa en su totalidad a México. Por lo tanto, de ahí su importancia. La diferencia más marcada entre estos actos es que el acto administrativo es unilateral y obligatorio. El contrato administrativo, como ya lo habíamos comentado, es bilateral y busca satisfacer necesidades públicas. Vamos a hablar ahora, en este punto, de lo que es el tema principal de esta clase, ya que hablamos un poco de cómo funciona el derecho administrativo. Vamos a hablar ahora de lo que son las concesiones. Hay 4 figuras en cuanto a cómo el gobierno maneja vamos a decir, el gobierno tiene la autoridad para obligar, para prohibir y para permitir. Entonces, para que un ciudadano, un particular, una empresa pueda realizar sus actividades necesita alguna de estas figuras. Vamos a empezar por las 3 más sencillas que podemos decir, que es el permiso, la licencia y la autorización. Muchas veces en el contexto actual legal se utilizan como sinónimos, lo cual no lo son, aunque en la práctica vamos a ver que muchas veces se entienden de esa manera. Para esta clase vamos a entender que hay una diferencia entre ellas muy definitiva para poder entender a qué nos referimos con cada cosa. Empezando por el permiso. El permiso es una autorización para realizar una actividad condicionada. Por un ejemplo, un permiso de espectáculos. Necesitas un permiso para realizar un espectáculo en vía pública o en un lugar, cualquier tipo de actividad de ese tipo, necesita un permiso que tiene que estar regulado. El siguiente ejemplo son las licencias. La licencia es la habilitación de un derecho. Por ejemplo, tú tienes el derecho de conducir, pero necesitas una licencia de conducir. ¿Por qué? Porque el gobierno te da validez de que estás capacitado para ejercer tu derecho. Ahora, en el siguiente punto es la autorización. Es un consentimiento administrativo para un acto específico. Por ejemplo, una autorización sanitaria. Cuando alguien quiere poner un restaurante, cuando quiere poner un puesto de tacos en la calle, cualquiera de esas 2 situaciones necesitan una autorización sanitaria, y esto es una autorización que deriva del gobierno, que tiene que pedir y tiene que rendir con los requisitos que el gobierno establece para poderte dar esa autorización. ¿Por qué dejé hasta el final el punto de la concesión? Bueno, vamos a hablar antes de la concesión sobre el artículo 27 constitucional. En el artículo 27 constitucional nos habla que es la regulación de la propiedad de las tierras y aguas en México. Cualquier mexicano puede adquirir dominio directo sobre la tierra, cosa que los extranjeros no pueden, están prohibidos, y sobre todo en la faja constitucional
que son 100 kilómetros en las fronteras y 50 kilómetros en las playas. Hay excepciones. Por ejemplo, los fideicomisos bancarios permiten el uso de estas tierras sin dominio directo. Y también en los casos de la diplomacia, por ejemplo, los gobiernos extranjeros pueden adquirir inmuebles en la Ciudad de México para las embajadas. Vamos a decir que un ejemplo práctico de esto. Un mexicano puede comprar una casa en Cancún. El extranjero solo puede comprar, solo puede, no, ni siquiera comprar, sino tener derecho de uso mediante un fideicomiso. Tomando este punto, cuando ya entendemos de qué habla el 27 constitucional, tenemos que ver algo. La concesión permite a un particular, llámese una empresa, una persona, que ejercite con derechos, que ejercite un derecho que no existe. Por ejemplo, aquí en el artículo 27 nos dice cuáles son las condiciones. Un mexicano puede adquirir dominio directo sobre una propiedad, un extranjero no. No hay para dónde hacernos, pero como lo comenté, la excepción son los fideicomisos. Es diferente con las concesiones. Para las concesiones, el gobierno crea este permiso, este derecho, para que el particular pueda realizar la actividad sobre recursos que pertenecen al Estado, llámese aguas, llámese tierras, llámese minas, llámese servicios públicos, de manera que, por ejemplo, la concesión para la extracción de material de las minas está regulada por esta figura. Se tiene que cumplir con una cierta formalidad en cuanto a los trámites y requisitos que el particular tiene que cumplir para poder ser beneficiado de esta figura de la concesión. La concesión contiene muchísimos requisitos, en muchos de ellos referente a la personalidad de la persona, en cuanto a su capacidad económica, técnica, y son por cuestiones temporales. Las concesiones de manera vitalicia son muy raras ya en estas alturas, por no decir que ya no existen. Pueden ir desde 6 meses hasta 50 años y requieren un gran compromiso. Definitivamente, cuando una concesión falla, ya sea porque el particular no cumple con lo que pretendía cumplir, el gobierno rescata estas concesiones con otro tipo de trámites, pero no se pueden interrumpir porque en su mayoría ese tipo de concesiones se entregan en base a situaciones que no se pueden pausar. Por ello es la importancia de estas. También algo importante es que hay ciertas cosas que no se pueden concesionar. Por ejemplo, con la modificación del artículo 2, que habla sobre los derechos a las tribus indígenas de nuestro país, habla sobre que no se puede generar concesiones sobre algo que pretenda hacer daño al medio ambiente o a las estructuras del gobierno de las tribus. En conclusión, el derecho administrativo es el puente entre la voluntad popular y su materialización en políticas públicas. Los actos administrativos, aunque unilaterales, deben estar siempre sometidos a la legalidad para evitar abusos. La regulación constitucional sobre propiedad en zonas estratégicas refleja la importancia de proteger la soberanía nacional. Finalmente, la organización administrativa, mediante la desconcentración y descentralización, pues muestra cómo el Estado adapta su estructura para responder a las necesidades sociales. Le agradezco mucho su atención. Que tengan un excelente día.